Hola. Bienvenido. Este vídeo trae consejos y enseñanzas sobre cómo alcanzar objetivos financieros y personales. Suscríbete a Lecciones de Éxito. Obtén información sobre las mejores estrategias, casos de éxito e historias inspiradoras para ayudarte a transformar tu vida financiera y alcanzar tus mayores objetivos. Carlos Slim Helú es un empresario y magnate mexicano, nacido el 28 de enero de 1940, en la Ciudad de México. Él es de origen libanés, ya que sus padres, Julián Slim Haddad y Linda Helú, eran inmigrantes libaneses que se establecieron en México. Slim es ampliamente reconocido como uno de los hombres más ricos del mundo y posee un vasto imperio de negocios, con intereses en telecomunicaciones, tecnología, finanzas y otros sectores, siendo el fundador del Grupo Carso. Su trayectoria empresarial está marcada por adquisiciones estratégicas de empresas, incluyendo la gigante de telecomunicaciones Telmex. Carlos Slim es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de México, UNAM, y a pesar de su inmenso éxito en el mundo de los negocios, se ha dedicado a varias causas filantrópicas, principalmente a través de la Fundación Carlos Slim, que apoya iniciativas en educación, salud y cultura. Desde los primeros momentos de su vida, el destino de un hombre estuvo marcado por desafíos que moldearon su carácter y su visión del mundo. Nacido en una época de grandes transformaciones, vio un país en pleno crecimiento económico, pero también inmerso en profundas desigualdades y falta de acceso a oportunidades para muchos. Hijo de inmigrantes, tuvo una educación que mezclaba las tradiciones de sus padres con los valores de la nueva tierra. Su padre, un comerciante que sabía la importancia del trabajo arduo, siempre le decía: el dinero es importante, pero lo que realmente importa es el conocimiento que adquieres a lo largo del camino. La educación fue la base sólida sobre la cual construyó sus primeros pasos. Desde joven, demostró un talento excepcional para las ciencias exactas, algo que sus padres reconocían como una forma de alcanzar una vida mejor. La elección de la ingeniería fue casi inevitable, ya que él creía que entender cómo funciona el mundo, de forma práctica y lógica, sería la clave para crear un futuro próspero. El aprendizaje nunca se limita al aula, solía reflexionar. Esta creencia lo impulsó a buscar no solo el conocimiento formal, sino también la experiencia práctica que solo el mercado laboral podría ofrecer. Tras concluir su formación, se lanzó al mundo de los negocios. Al principio no fue fácil. En una época marcada por la inestabilidad económica y la incertidumbre política, se encontró con un mercado lleno de riesgos y oportunidades que requerían una visión aguda. Muchas empresas estaban en crisis, y los grandes empresarios temían perderlo todo. Pero él veía esas crisis de una manera diferente. Donde otros veían quiebra y fracaso, él veía potencial de crecimiento. En tiempos de crisis, es cuando surgen las mayores oportunidades, decía, consciente de que el miedo y el conformismo podían ser superados con coraje y estrategia. En su viaje, no se limitó a seguir caminos convencionales. Su primer gran paso fue comprar empresas que estaban al borde de la quiebra. Por más que el mercado dudara de sus decisiones, él sabía que, con una visión estratégica, podría transformar esos negocios. No tenía prisa, no buscaba resultados inmediatos. El verdadero éxito viene del trabajo continuo y paciente, solía afirmar. Él creía que invertir a largo plazo era el secreto para alcanzar grandes resultados. Y fue así que, a lo largo de los años, las empresas que adquirió comenzaron a resurgir, transformándose en imperios sólidos. Pero este proceso no fue sencillo. El entorno económico y político de la época era inestable, y las dificultades que surgieron pusieron a prueba su paciencia y su resiliencia. Hubo momentos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles, momentos en los que casi todo parecía desmoronarse. Sin embargo, él creía que la adversidad era una oportunidad para aprender, crecer e innovar. No tengas miedo de cometer errores, porque el error es una lección valiosa, decía él con convicción, reconociendo que los fracasos en el camino se convirtieron en partes esenciales de su aprendizaje. Su enfoque meticuloso y calculador, junto con una extraordinaria capacidad de adaptación, lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes de su tiempo. Sabía que, para tener éxito, se necesitaba más que solo dinero. También era necesario entender las necesidades de la sociedad y crear soluciones que beneficiaran a todos. El verdadero valor no está en lo que conquistas, sino en el impacto que generas, siempre enfatizaba. Uno de los grandes hitos en su carrera fue la adquisición de una empresa de telecomunicaciones, un sector que, en ese momento, estaba pasando por una revolución tecnológica. Él supo ver el futuro antes de que se concretara. Cuando muchos temían que el mercado de las telecomunicaciones estuviera saturado, invirtió fuertemente, apostando por el crecimiento del sector y los cambios que estaban por venir. Quien no anticipa las transformaciones, se queda atrás, afirmaba. Y así,
Su fortuna creció, basada en una visión clara y una estrategia implacable. Sin embargo, el gran secreto de su éxito no estaba solo en su habilidad para identificar buenas oportunidades de inversión, sino en la forma en que manejaba la gestión. Él creía que el verdadero liderazgo no venía del comando absoluto, sino de la capacidad de delegar responsabilidades y construir equipos fuertes. Nunca puedes hacerlo todo solo. La fuerza de un líder está en saber elegir a las personas adecuadas, solía decir. Se rodeó de mentes brillantes, que compartieran su visión y su compromiso con el largo plazo. Pero, con el tiempo, fue más allá de los negocios. Consciente de su posición privilegiada, el empresario comenzó a mirar el impacto que podría tener en la sociedad. Su riqueza no sería solo para acumular bienes, sino para invertir en el futuro de las nuevas generaciones. Sabía que, si no usaba sus recursos para causas mayores, el éxito habría sido vacío. Lo que realmente importa es el legado que dejamos para las futuras generaciones, reflexionaba frecuentemente. Invirtió fuertemente en educación, salud y cultura, áreas que él creía que tenían el poder de transformar un país y a sus personas. Su trabajo filantrópico fue discreto, pero inmenso en impacto. La verdadera riqueza es la que contribuye al bien común, decía, reafirmando que el éxito solo tiene sentido cuando genera beneficios reales para la sociedad en su conjunto. Durante los años siguientes, enfrentó nuevos desafíos, pero su capacidad de aprender y adaptarse nunca disminuyó. A lo largo de su trayectoria, tuvo que lidiar con reveses, crisis y momentos de gran presión. Sin embargo, nunca se dejó abatir. Los momentos difíciles son los que nos definen. Nos enseñan a ser mejores y más fuertes, decía, recordando que la verdadera medida del éxito no estaba solo en las victorias, sino en cómo enfrentaba los obstáculos. Al final de su recorrido, cuando el imperio que construyó estaba consolidado, continuó creyendo que el mayor legado era la capacidad de influir positivamente en la vida de las personas. Se alejó un poco de la vida pública, pero su influencia siguió siendo sentida a través de las empresas y las iniciativas filantrópicas que había creado. Para él, el éxito nunca fue una cuestión de números, sino de impacto real y duradero. Así, la historia de este hombre, que comenzó con sueños modestos y una educación sólida, es un ejemplo claro de que el éxito no es fruto del azar, sino de la visión estratégica, la paciencia y el coraje de transformar obstáculos en oportunidades. Supo, por encima de todo, que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el legado que se deja y en las vidas que se impactan a lo largo del camino. El impacto de su trayectoria fue mayor de lo que podría haber imaginado en los primeros años de su camino. Con el tiempo, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era acumular riquezas, sino usar el poder que su fortuna e influencia le daban para provocar cambios reales en el mundo. La clave para este entendimiento estaba en un principio simple, pero profundo, que comenzó a adoptar en su vida personal y profesional, la idea de que, cuanto más tienes, más responsable te vuelves. Si tienes la capacidad de cambiar las cosas para mejor, entonces tienes la obligación de hacerlo, solía afirmar. Esta mentalidad lo llevó a involucrarse profundamente en proyectos de impacto social. Aunque su nombre estaba frecuentemente asociado al mundo corporativo y la creación de imperios empresariales, para él, el éxito estaba en algo mucho más sustancial, en garantizar que otros tuvieran acceso a lo que él consideraba las verdaderas riquezas de la vida, la educación, la salud y la cultura. Sabía que sin educación, las generaciones futuras estarían condenadas a repetir los mismos errores y limitaciones que él mismo tuvo que superar. El futuro pertenece a aquellos que se preparan hoy, decía, alentando siempre la construcción de un sistema educativo más justo y accesible para todos. Su trabajo filantrópico, sin embargo, no era un intento de redimirse de sus ganancias financieras o de buscar reconocimiento. Él creía que la filantropía debía ser parte integral del proceso de éxito, y no algo que viniera después de él. Entendía que para que una sociedad realmente avanzara, las disparidades debían abordarse de manera práctica y eficaz. Y así, sus esfuerzos en áreas como la educación, la salud pública y la inclusión social se convirtieron en tan importantes como sus logros empresariales. Transformar vidas es más importante que transformar números, decía, reflexionando sobre cómo su fortuna sería mejor aprovechada si se utilizara para crear un futuro más igualitario. A pesar de toda la grandeza de sus logros, nunca perdió el enfoque en la simplicidad de su visión. Para él, el camino hacia el éxito estaba en un equilibrio entre visión estratégica, disciplina y humildad. Sabía que la clave para sobrevivir en el mundo de los negocios era estar siempre atento a los cambios y dispuesto a reinventarse constantemente. Nunca te conformes con lo que has logrado. El mundo está en constante movimiento, y tú también debes estarlo, era una máxima que vivía todos los días. Este tipo de visión pragmática y estratégica lo mantuvo en la cima durante décadas,
atravesando cambios económicos, crisis financieras e incluso desafíos tecnológicos que cambiaron completamente el mercado en el que operaba. Mientras muchos se veían atónitos ante la rapidez de las transformaciones, él siempre lograba ver más allá. Cuando el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, entró en una nueva fase con Internet y la movilidad, fue uno de los primeros en apostar por la convergencia entre telecomunicaciones y tecnología, creando nuevas oportunidades y posicionándose por delante de la competencia. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su trayectoria ocurrió cuando comenzó a darse cuenta de que el éxito no se encontraba solo en asegurar grandes negocios, sino en garantizar que aquellos a su alrededor también tuvieran espacio para crecer y prosperar. Con el tiempo, comenzó a delegar más responsabilidades a sus equipos y se centró en liderar a través del ejemplo. La mejor manera de inspirar a las personas es mostrarles que tú también estás dispuesto a hacer el trabajo, solía decir. Esto significaba que, aunque estaba al frente de su empresa, su presencia se trataba más de estrategia y visión a largo plazo que de decisiones diarias. La verdadera fuerza de su imperio, por lo tanto, no estaba solo en su habilidad para hacer negocios, sino en su capacidad para construir una red de líderes y pensadores con quienes compartía su visión. Sabía que ninguna gran empresa podría prosperar durante mucho tiempo sin un equipo cohesionado, con habilidades complementarias y un compromiso con los valores que él defendía. La confianza en sus colaboradores era una de las claves para el éxito continuo. Las empresas están hechas de personas. Y las personas son las que hacen prosperar las empresas, decía. Con el tiempo, las victorias acumuladas dieron lugar a un nuevo rol, el de mentor y consejero. Él, que había comenzado su camino solo, ahora compartía sus experiencias con otros empresarios y líderes, siempre con el mensaje de que el éxito no viene sin sacrificio, pero tampoco se sostiene sin ética y responsabilidad social. El mundo de los negocios es duro, pero la dureza no justifica la falta de integridad, recordaba, siempre buscando exhortar a aquellos que lo seguían a enfocarse no solo en las ganancias, sino también en el legado que estaban creando. Sabía que, a lo largo de su trayectoria, tendría que enfrentar muchas adversidades, desde crisis económicas hasta momentos de incertidumbre política. Y, de hecho, no fue inmune a fracasos, crisis financieras e incluso desafíos personales. Hubo momentos en los que sus inversiones resultaron arriesgadas y casi catastróficas. Pero, como siempre lo hacía, vio esos momentos como oportunidades de aprendizaje. El error no es el fin, es solo una lección en el camino hacia la victoria, decía él, reflexionando sobre cómo cada caída era solo un impulso para levantarse más fuerte. El tiempo pasó, y su imagen comenzó a trascender la de un simple magnate de los negocios. Se convirtió en una figura de inspiración, no solo por lo que había logrado materialmente, sino por la forma en que había utilizado su poder e influencia para promover cambios positivos en el mundo. La mayor prueba de su grandeza estaba en el impacto duradero de sus acciones, en la creación de oportunidades para otros, y en el ejemplo que dejó para las futuras generaciones. Y así, la historia de este hombre, que comenzó su camino con sueños modestos y una visión implacable, es una historia de perseverancia, sabiduría y transformación. Nunca olvidó las lecciones de su padre, ni la importancia de usar el conocimiento adquirido para algo más grande. Y, al final, supo que la mayor riqueza de todas no era la acumulada en bancos o propiedades, sino el legado de transformación y contribución al bienestar de todos a su alrededor. Porque, para él, el verdadero éxito nunca fue un destino, sino un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y generosidad. El vídeo ha llegado a su fin, espero tu suscripción y comenta qué puntos deben ser abordados en el futuro. Nos vemos aquí. No te lo pierdas.